Perdón. Muy buenas tardes con todos y todas, público que nos acompaña desde las diferentes regiones del Perú. Les saluda Jimmy Torres Bravo, analista académico del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El día de hoy me dirijo a todos ustedes en representación de la directora general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, doctora Ana María Martínez Berns, y les doy la más cordial bienvenida al ciclo de conferencias Martes de Justicia y Derechos, correspondiente al mes de agosto. En tal sentido, presentamos en esta oportunidad la conferencia denominada El Derecho de Accesibilidad para las Personas con Discapacidad, cuya disertación estará a cargo del doctor Víctor Hugo Vargas Chávarri, director de Fiscalización y Sanciones del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, a quien le damos la bienvenida y agradecemos por haber aceptado participar en este espacio académico con este tan importante tema que tiene como objetivo reiterar a la ciudadanía acerca de la importancia que conlleva el reconocimiento al derecho de accesibilidad, que no solo involucra a las instituciones públicas, sino también a la sociedad civil en general, a conocer qué tan complejo puede ser el hecho de acceder a algún espacio público cuando cuentas con alguna discapacidad. Todo ello en el marco del Día Nacional de la Accesibilidad, a celebrarse todos los 8 de agosto de cada año, como hoy, por ejemplo. El doctor Víctor Hugo Vargas Chávarri es abogado por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, egresado de la maestría en Políticas Públicas y Gestión Pública por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con diversos diplomados y especializaciones en discapacidad, derechos humanos, proyectos de desarrollo social y tecnologías para personas con discapacidad. Con experiencia en gestión pública y privada por más de 25 años en el país y el extranjero. Es consultor nacional e internacional en justicia para los más pobres, por el Poder Judicial y el Banco Mundial. Es docente universitario, fundador y director de la ONG Sociedad y Discapacidad, miembro de la Asociación Peruana de Abogados con Discapacidad, organización sin fines de lucro. Terminada la exposición, que durará hasta las 5:15 de la tarde, se abrirá una sección para las preguntas del público de aproximadamente unos 15 minutos, motivo por el cual se les invita a formular sus preguntas por el chat a partir de las 5:45, a efectos que se pueda seleccionar y dar lectura a las mismas para las respuestas correspondientes. Les agradecemos a todas las personas conectadas por el interés en este evento y por participar en este ciclo de conferencias. Y también a nuestros traductores de lengua de señas que nos acompañan el día de hoy. Sin más preámbulo, entonces, le damos pase al doctor Víctor Hugo Vargas Chávarri para su exposición. Adelante, doctor. Buenas tardes nuevamente. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por esta invitación que me honra estar con ustedes aquí en la sede digital del Ministerio de Justicia. Un saludo a la directora Ana María Martínez y a todo el equipo del Ministerio de Justicia presentes que han hecho posible este importante evento. De igual manera, un saludo también a todos los amigos abogados, estudiantes, profesionales, técnicos, público y compañeros, personas con discapacidad que a lo largo y ancho del territorio nacional están sintonizándose, están conectados a través de esta importante red social para hablar de un tema muy trascendente para la vida de las personas, aunque aún muchos todavía no nos hemos dado cuenta de ello. Como antecedente, vamos a señalar, mientras se está visibilizando nuestra presentación, vamos a visibilizar como antecedente inmediato que nos motiva en esta jornada, tal como lo ha mencionado nuestro amigo presentador,
es la ley 31847, una ley que tiene apenas un mes de vigencia, ¿no? Es una ley que el Congreso de la República aprueba, determinando que el día 8 de agosto, efectivamente, como hoy, y todos los 8 de agosto en adelante, se debe conmemorar el Día Nacional de la Accesibilidad. Siendo la finalidad de esta norma, visibilizar, reconocer y crear conciencia sobre el valor que tiene la accesibilidad para todas las personas. Y efectivamente, y eso es lo que hoy día vamos a tratar de comprender, ¿por qué para todas las personas? Muchas veces todos tenemos acceso al uso de los espacios físicos, de todo cuanto nos rodea, ¿no? Desde la computadora, podemos utilizar un lapicero, un cuaderno, un escritorio, un autobús, un avión, un barco, todo, exactamente todo. El problema es que para que eso haya sucedido, para que eso suceda para un gran número de personas, las cosas se hicieron, se pensaron primero, se hicieron atendiendo a la situación y a las condiciones y a los requerimientos, por así decirlo, de un estándar de las personas. Sin embargo, las personas no somos hechas como en una fábrica donde todos salimos iguales, ni del mismo tamaño, ni del mismo peso, ni del mismo color, ni con las mismas habilidades, ni con las mismas potencialidades. Sin embargo, las cosas se hicieron en el mundo, se configuraron las ciudades, los servicios, los bienes, como he dicho, casi de una sola manera. ¿Y eso qué ha generado? Ha generado que en el tiempo se vaya generando grupos o sectores de personas que van quedando al margen o que van teniendo dificultades para acceder, usar y disfrutar de toda esa creación que hemos ido desarrollando a lo largo de la historia. Y ahí, en ese grupo, en esos segmentos, no solamente están las personas con discapacidad, que ahora vamos a ver y tratar de entender quién es una persona con discapacidad y qué es la discapacidad, sino que también están quedando en el camino otros sectores de población, por ejemplo, aquellas personas con movilidad reducida o personas de la tercera edad, o niños o niñas, y diversos grupos que por unas características específicas ven en algún momento restringido, limitado o impedidos de acceder a ese uso. Entonces, el país y la sociedad y el Estado, consciente de esa situación, ha identificado que en efecto la accesibilidad es el medio, es el mecanismo, es la herramienta, es la vía, la alternativa que tenemos para revertir esa situación de cierta marginalidad que la propia sociedad ha ido generando. Por eso es que también la ley ha declarado como de interés general. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que nos debe interesar a todos, ¿no? Que las ciudades sean accesibles, ¿no? Y eso implica un diseño y una implementación progresiva, que implica unos trabajos que tenemos que ir haciendo paulatinamente, porque obviamente una sociedad inclusiva, una sociedad accesible, no se hace de la noche a la mañana, ni por arte de magia, ni por un abrir y cerrar de ojos, sino que se hace cuando se asume la conciencia de que ello es necesario, de que hay personas que están quedando excluidas del propio desarrollo tecnológico, del desarrollo urbano, de la construcción y generación de nuevos bienes, servicios, programas. Entonces, cuando somos conscientes de eso, nos damos cuenta que efectivamente hay un interés general que está siendo, de alguna manera, vulnerado por no tener respuestas a esas necesidades específicas. Y obviamente
las personas con discapacidad son de entre los más afectados quienes estamos ahora poniendo en evidencia, porque constituye las personas con discapacidad en todo el mundo un grupo que supera los 1.000 millones de personas. 1.000 millones de personas. Imagínense ustedes, para tener una idea, casi unas 40 veces la población del Perú. Eso en todo el mundo son personas con discapacidad. Las cifras pueden ser más, pueden ser menos, pero en el Perú se estima que alrededor de 3.2 millones de personas tienen alguna discapacidad. Pero es importante que para este sector de la población, ¿no?, necesitamos no solamente ciudades accesibles, necesitamos la ciudad con todo lo que ello implica: transporte, necesitamos servicios, instituciones, ¿no? Todo lo que consideramos es parte del quehacer, parte de donde nosotros nos desenvolvemos, debe ser una ciudad accesible. Y ojo, no hablemos solamente de ciudades accesibles centradas en las ciudades plenamente urbanas de la capital o las principales ciudades de la sierra, sino hablemos de todos los ámbitos donde viven las personas formando pueblos, villorrios, comunidades. Esas son ciudades. No, evolucionemos en el concepto de ciudad, no solamente al cemento, al fierro, a las vías que podemos conocer en una ciudad occidental, muy típica, ¿no? Sino vamos hacia más allá y pensemos en todos los espacios donde nos toca desenvolvernos en nuestro contexto. Muy bien. Vamos a la siguiente diapositiva. ¿Cuál es entonces la importancia de la accesibilidad? Si estamos en línea con lo que venimos diciendo, ¿no?, es una cuestión fundamental para garantizar el cabal respeto y el ejercicio de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque efectivamente este tema de la accesibilidad parte de una cuestión esencial que caracteriza a los derechos humanos y que es una aspiración de todas las personas, que es la no discriminación, ¿no? Porque nosotros por lo general, nuestras sociedades por lo general, estamos impregnadas de conductas, de actitudes, de percepciones y de realizaciones que son discriminatorias. ¿Qué quiere decir esto de discriminatorio? Que quiere ser segregacionista, separatista, que excluye, que margina. Por eso es que cuando hablamos de la discapacidad y cuando hablamos de los graves y grandes problemas que afectan a nuestra sociedad, vamos a encontrar que desde la política, desde la gestión pública, desde los profesionales y técnicos, ya se ha establecido que tenemos un problema serio, un problema público, que tiene solución, obviamente, y eso es la discriminación estructural. ¿Y por qué hablamos de discriminación estructural? Porque si ya sabemos qué es discriminación, ¿no?, separar, excluir, marginar, limitar, entonces, ¿qué tiene que ver esto de estructural? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la discriminación estructural? Tiene que ver con las bases, cómo está organizada la sociedad desde sus comienzos. La estructura social, ¿cómo es? ¿Es una estructura social igualitaria o es una estructura social separatista, segregada, donde hay marcadas diferencias culturales, sociales, políticas, económicas, que nos llevan a participar de una u otra forma, con más o con menos oportunidades en el desarrollo y en la vida social? Por eso es que si atendemos a este tema de la discriminación y decimos que es estructural, nos vamos a encontrar que
hay un problema entonces en la configuración propia de la sociedad. Y esto, cuando hablamos de la sociedad, no solamente es la ciudad, no solamente son las vías, no solamente son los servicios, sino inclusive la cultura, nuestra forma de pensar, de ver al otro, ¿no? De verme diferente a los demás, a considerarme yo distinto al otro. Y si eso lo contextualizamos a un tema general, vamos a establecer estamentos de hombres y mujeres diferentes entre sí y vamos a encontrar que esas diferencias nacen por una cuestión económica o por una cuestión cultural o una cuestión porque vivo en el campo y el otro vive en la ciudad, y así vamos encontrando miles de formas de justificar y de separar y de discriminar. Muy bien, pero esto también enfocando a la accesibilidad y a las personas con discapacidad, el decir que estamos en contra de la discriminación y que buscamos que el Estado y la sociedad se conviertan, es porque la accesibilidad se constituye, como les dije al comienzo, en una herramienta, ¿no? Y por eso es que aquí la valoramos como un principio, una norma, un derecho y una obligación. Y detrás de cada una de estas palabras que empiezan a cobrar sentido, si decimos como principio, porque es un postulado, es un planteamiento filosófico, jurídico, político, que va a servir para orientar una serie de cuestiones. Por ejemplo, las normas. Las normas que son preceptos o mandatos que pueden ser jurídicos, que pueden ser económicos, que pueden ser sociales, que pueden ser legales, culturales, etc. Pero si nacen del principio, ya van convirtiéndose en mandatos. Y los mandatos que son, van a generar derechos y van a generar obligaciones. Por eso es que de la norma saltamos al derecho. Es a través de una norma que se constituyen, se crean, se generan derechos. Y la accesibilidad también es una norma y es un derecho. Y como no va a ser de otra manera, si hay derecho, también hay obligación. Entonces, y aquí también definimos a los sujetos que están relacionados con cada uno de estos aspectos. El principio y la norma relaciona a todos por igual. En cambio, cuando hablamos de derecho y cuando hablamos de obligación, ahí tenemos que establecer quiénes tienen el derecho y quiénes tienen la obligación. Y este es un juego dinámico que interactúa. Pero si hablamos de derechos humanos y hablamos de la accesibilidad como tal, aquí el derecho lo tienen los grupos a quienes se pretende beneficiar, equiparar o generar una nueva condición como el derecho a la accesibilidad, y por el otro lado tenemos quien tiene la obligación, que en este caso es el Estado y la sociedad, de ser y de hacer que la accesibilidad como derecho se realice, en este caso, a favor de este colectivo o de las personas con discapacidad. Y como derecho humano, la accesibilidad expresa universalidad, interdependencia, ¿no? La indivisibilidad de todos los derechos. Es decir, que no podemos ver a la accesibilidad descontextualizada o desconectada de los demás derechos fundamentales. Ya hemos dicho, nace de la no discriminación para asegurar la vida digna, para asegurar una calidad de vida, para asegurar otros derechos como el derecho a la salud, al transporte, a la vivienda, el derecho a la educación, al trabajo. Si lo pensamos en clave de accesibilidad, esta va a resultar que impregna todos los otros derechos humanos que hemos visto. Por eso es que es universal, es interdependiente e indivisible. No se puede separar, es parte de esto, ¿no? Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuál es el ámbito? Si ya decimos que tiene que ver y es un derecho humano, vamos a encontrar
que es multidimensional y la vamos a encontrar en todos los aspectos de la vida. E implica, como venimos diciendo, la configuración de los entornos, de modo que permita que la persona humana tenga independencia y pueda desenvolverse independientemente de su condición, independientemente de su estado. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los principios rectores y articuladores de todo esto? Y acá permítanme hacer la primera referencia específica al primer Tratado de Derechos Humanos que se aprobó en este siglo. Estamos en el siglo XXI, donde nacimos con el siglo XXI y nació también el tratado llamado Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que aquí lo he resumido como la CDPD. ¿Qué tiene esta convención? En principio, valga la redundancia, están los principios sobre la cual se ha construido este Tratado de Derechos Humanos. Y aquí vamos a encontrar, los he mencionado a todos porque como son parte de los derechos humanos, no lo podía desconectar y solamente decir, sí, pues en el inciso H del artículo 3 de la Convención está la accesibilidad, o en el inciso F. Sin embargo, no se puede ver así, sino que esta es una forma de presentar así. Tenemos que siempre mirar todos los principios. Y aquí está, por ejemplo, el respeto a la dignidad, ¿no? La autonomía que es inherente al ser humano y la libertad, ¿no? Y el principio de la no discriminación, que también, ya como hemos explicado, parte, le da el comienzo, le da el sustento filosófico y jurídico a lo que va a ser la discriminación. Y todos estos principios tienen que ver con lo mismo, ¿no? Por eso es que hemos dicho que la accesibilidad, es un principio. Y como tal está declarado no solamente aquí, en este Tratado de Derechos Humanos, que por cierto, el Perú lo ha incorporado como parte de la legislación de rango constitucional. No olvidemos eso. Acá para mis amigos abogados, ¿no? Los juristas, la convención tiene el rango constitucional, es decir, forma parte de este bloque de constitucionalidad. Así ha sido reconocida, así está señalada por la Constitución vigente. El Tribunal Constitucional en sendas resoluciones también así ya lo ha establecido. O sea, aquí no hay vuelta atrás. La Convención forma parte del bloque de constitucionalidad porque ha sido incorporada con toda su fuerza, además de su protocolo facultativo, a nuestra legislación. Muy bien. También la tenemos, además de que es un principio y es una norma de rango constitucional, también la tenemos presente, la accesibilidad, en la ley 29973, porque esta ley, que es la Ley General de la Persona con Discapacidad, vigente desde el 24 de diciembre del 2012, incorpora en su artículo 4 también como principios los mismos que acabamos de ver que están contenidos en el artículo 3 de la Convención. Ha sido casi un copia y pega, ¿no?, de los principios de la Convención para incorporarlos a la ley 29973, con lo cual se garantiza que toda la construcción de la ley 29973 responde al enfoque que la Convención nos ha traído y que es el paradigma que rige toda la atención, digamos, todo el enfoque, cómo es que el Estado y la sociedad deben manejar los asuntos vinculados a las personas con discapacidad. Vamos a la siguiente. Y vamos aquí rápidamente a hablar de cuáles son las definiciones clave que debemos tener en cuenta para conocer sobre accesibilidad. Primero, el concepto de discapacidad, ¿no? No más aceptaremos que la discapacidad se vea como una cuestión
solamente del individuo, que corresponde a aquella persona que no ve, que no escucha, que no oye, que no puede caminar o que tiene, digamos, disminuidas sus funciones intelectuales o mentales. No más ese concepto, porque eso obedece a un criterio o a un enfoque ya superado por la convención. Y más bien, ¿no?, este concepto que tenemos ahora en pantalla, ¿no?, y que lo hemos recogido del preámbulo de la propia convención, ¿no? Primero, que la discapacidad es un concepto que evoluciona, o sea, no es algo estático. Y cuando decimos que evoluciona, quiere decir que es un concepto, una idea, un constructo teórico, filosófico, jurídico, que va a desarrollarse en función cómo se desarrolle la propia sociedad. Y este concepto, o esta situación, o esta condición de discapacidad, surge en la medida que las personas se relacionan con su entorno. ¿Pero qué personas? Aquellas que cuentan o que tienen alguna deficiencia, en este caso, una deficiencia permanente, ¿no? ¿Qué cosa es una deficiencia? Es aquella dificultad funcional, orgánica o intelectual o sensorial que tiene la persona para desarrollarse, para funcionar con independencia y con autonomía, ¿no? Y eso ya tiene que ver con diagnósticos médicos, con temas de la salud propiamente dicho, ¿no? Es esta persona que se enfrenta a su entorno para desenvolverse y encuentra qué cosa en el entorno, barreras, ¿no? Barreras físicas, arquitectónicas, barreras en el transporte, barreras para, por ejemplo, para acceder a servicios, barrera para hacer las cosas cotidianas de la casa, aprender a apagar la luz, encender una cocina, abrir la puerta o cerrar, para lavarse los dientes. O sea, vas a encontrar una serie de barreras en el entorno que te van a limitar el desenvolverte con independencia, autonomía. Esa interacción, ese resultado de esos dos campos al encontrarse, es que genera la discapacidad. Entonces, de tal suerte, la discapacidad no está en el individuo, está en cómo se ha construido, cómo se ha configurado y diseñado mi entorno. Porque lo que se busca es que las personas tengan una plena participación en la sociedad. Entonces, ahí es importante tener claro este concepto, porque la discapacidad no se soluciona solamente con temas médicos, con tratar de que la persona que no ve, hacerle un trasplante de ojos y ya con eso va a ver. Eso sería lo óptimo, pero sin embargo la ciencia no ha llegado todavía a ese nivel de desarrollo. Entonces yo tengo que generar otras medidas que, siendo que la persona no ve o no camina, yo tengo que configurar el entorno de tal manera que ella pueda hacerlo con autonomía. Entonces ahí estaré disminuyendo los entornos sociales, los entornos físicos, para que sean más accesibles. ¿Se da cuenta cómo la accesibilidad surge aquí como este elemento dinamizador de la independencia y la autonomía de la persona? Otro concepto importante es la discriminación por motivo de discapacidad. Esto hay que entenderlo, ¿no? Porque es, ya como hemos venido diciendo, cualquier distinción o restricción que se imponga a las personas en razón de su discapacidad o en razón de su deficiencia, ¿no? Y si las medidas que se hagan tengan el propósito de dejar sin efecto disminuir esas oportunidades o esas capacidades o esas posibilidades de funcionar y gozar de todos los derechos humanos, de todas las libertades, estaremos en una situación de discriminación por motivos de discapacidad. Y ojo, acá es importante mencionar que en este caso hay sanción. En el Perú, el Código Penal tipifica el delito de discriminación por motivos de discapacidad.
Revisen ustedes el artículo 323 del Código Penal y ahí está, señalado inclusive hasta con pena privativa de libertad en los casos más severos. Entonces, de alguna manera, estamos ya en otro campo, ¿no es cierto?, el campo del derecho penal, que también está entrando a fortalecer el tema de la no discriminación por motivos de discapacidad, ¿no? Porque lo que se busca otra vez es la igualdad y el ejercicio de todos los derechos fundamentales, ¿no?, en los ámbitos político, económico, social, en todos los aspectos de la vida, ¿no? Vamos a la siguiente. Los ajustes razonables. ¿Esto qué es? Esto es una situación que hay que precisarla y que tiene que ver con la accesibilidad, claro, por supuesto que sí, pero tiene que ver aquí en el nivel más individual, más particular, ¿no? Porque la accesibilidad, hay que tenerlo en claro, es una cuestión general, ¿no? Que a través de ella se busca el acceso o la independencia en general de las personas. Pero cuando hablamos de ajustes razonables, ya estoy haciendo una reconfiguración adecuada a las necesidades específicas de cada individuo, ¿no? Esa es una forma de diferenciar entre accesibilidad y ajustes racionales. Entonces, las modificaciones, ¿no?, o adaptaciones necesarias que se deban hacer en un entorno físico, en un entorno virtual, en un entorno laboral, en cualquiera de los ámbitos de la vida, sin que ello signifique una carga desproporcionada para quien tenga la obligación de hacer esos ajustes, ¿no? O una carga indebida cuando se requiera, pues, en los casos en particular. Por ejemplo, esto se aplica mucho en la educación, en el trabajo o en algunos aspectos del transporte, de la participación política, ¿no? Por ejemplo, vamos a graficar. Aquí hoy día nos acompaña en esta conferencia nuestros amigos intérpretes de lengua de señas. ¿Eso qué es? Es accesibilidad o ajuste razonable. Yo diría, ¿no?, que eso es accesibilidad, porque es un complemento a la transmisión de ese mensaje y que aseguramos que las personas con discapacidad auditiva que nos puedan estar sintonizando, ¿no?, tengan acceso a la misma información que aquellos que no tienen la discapacidad auditiva. Y por eso es que tenemos a nuestros intérpretes de lengua de señas que hacen un magnífico y esforzado trabajo en tratar de traducirles a ustedes de la mejor manera lo que yo trato de decir, y de repente estoy hablando muy rápido y a veces eso también afecta el trabajo de ellos, ¿no? Y se generan algunas confusiones en los receptores. Voy a tratar de reducir un poco la velocidad de lo que vengo diciendo para que los intérpretes puedan transferir hacia los compañeros con discapacidad auditiva de manera más fidedigna lo que verbalmente o oralmente estoy diciendo. Así que muchas gracias a ellos por esta medida de accesibilidad que se debe tomar en todos los eventos, porque no sabemos si son transmisiones virtuales, si son seminarios, si son conferencias, que haya una persona en el auditorio que necesite tener intérprete de lengua de señas. No necesitamos justificar, decir, hay 2 o 3 o va a venir uno, o no es para las personas con discapacidad auditiva, porque estaríamos generando una cuestión de discriminación. Entonces, es obligatorio. Además, está en la ley 29535 la obligación de que el Estado, como primer responsable y primer obligado, tenga que dar las condiciones adecuadas. Así que mis felicitaciones al Ministerio de Justicia por cumplir, como no puede ser de otra manera, con la norma en este caso. Bueno, vamos a continuar, ¿no?
En la siguiente vamos a hablar del diseño universal. ¿Qué cosa es el diseño universal? El diseño universal es también responde a un criterio, a un principio, ¿no? Que se vincula con la accesibilidad, ¿no? Que tiene que ver con la producción de bienes y servicios hechos de tal manera que todos y todas los podamos utilizar sin necesidad de adaptaciones o de diseño específico, ¿no? Porque generalmente a veces estamos acostumbrados a decir, vamos a ver, por ejemplo, vamos a poner un caso, ¿no? Si yo voy a construir un edificio, lo construyo todo, y de repente, cuando ya está construido, me doy cuenta, uy, nos olvidamos de ponerle un ascensor, nos olvidamos de poner una rampa, nos olvidamos de hacer señalética o tanto visual o podotáctil, y nos olvidamos porque no observamos las normas técnicas de accesibilidad. Entonces, el diseño universal, el enfoque del diseño universal, en este caso, para la construcción, es una herramienta también que los arquitectos, ingenieros, diseñadores, proyectistas, etcétera, tienen que conocer, deben conocer. Es obligatorio que lo hagan, porque también ya desde la universidad deberían estar recibiendo esta formación, estos contenidos, estas herramientas, ¿no? De hablar de accesibilidad, hablar de diseño universal. ¿Por qué? Tenemos leyes que ya obligan a seguir estos patrones a la hora de diseñar bienes, productos y servicios para todos y todas sin necesidad de hacer adaptaciones. Porque al final es más caro adaptar, mejorar, arreglar, es más caro que si esto se pensara desde el comienzo, ¿no? Igual para el tema de las tecnologías. Si yo hago una página web, por ejemplo, que es una obligación del Estado, tener páginas web y plataformas digitales accesibles. ¿Qué significa eso? Que desde su diseño yo tengo que haber pensado en cumplir con las normas de accesibilidad en el diseño web. Y son normas y criterios estandarizados a nivel internacional. Eso es parte del diseño universal. Porque una vez que ya está hecha la plataforma, volver a reconstruir, meterle los elementos de accesibilidad, me va a resultar más caro, casi volver a hacer todo de nuevo. Entonces, por eso es que el diseño universal como enfoque, que es parte de la accesibilidad, también debe aplicarse a todos los mismos ámbitos del quehacer de la vida humana. Educación, cultura, transporte, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, también el diseño universal no debe excluir algunas cuestiones específicas cuando estos bienes están orientados también a públicos específicos. Y esto ya está regulado, esto está en la ley, esto es un mandato legal, esto está en la convención, está en nuestra ley y por ende es exigible. ¿Qué quiere decir que es exigible? Que como ciudadanos, receptores o beneficiarios o usuarios, mejor dicho, tenemos el derecho de exigir que los servicios que nos presta el Estado y la sociedad sean accesibles. Y para exigirlo, tenemos diferentes mecanismos que ya veremos. Inclusive, como muchos ya lo van haciendo de manera más frecuente, recurrir ¿a dónde? A las instancias, a los órganos tutelares de los derechos. ¿Quiénes son los órganos tutelares de los derechos? Obviamente, el Poder Judicial, el Ministerio Público, ¿no? El Tribunal Constitucional. Esos son los órganos tutelares y que tienen la fuerza, la coercividad, la fuerza legítima, legal, el jus imperium, ¿no? Para poder hacer cumplir esos mandatos. Pero nosotros, como ciudadanos, también tenemos que utilizar esas vías, esas herramientas. Muy bien. ¿Cuál es el mandato de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad? En el artículo 9 de la Convención se desarrolla todo este tema de la accesibilidad.
y nos dice, otra vez nos habla de la vida independiente, ¿no? Que se busca, la finalidad es la vida independiente de las personas con discapacidad. Y dice en todos los aspectos de la vida, ¿no? Lo que ya nosotros hemos venido explicando en los últimos minutos, ¿no? Eso es transversal a todos los aspectos de la vida. Y acá nos marca un poco cuáles son esas áreas, ¿no? Que también ya las hemos venido diciendo, ¿no? El entorno físico, el transporte, ¿sí? La información, las comunicaciones, incluidos los sistemas de tecnología y otros servicios. Si vemos, esto es lo que comprende todo lo que está alrededor nuestro. Y eso implica, cuando dice nuestro entorno, habla incluso del hogar, ¿no? Por eso es que un precepto importante es construir viviendas accesibles para las personas con discapacidad. De repente nos damos cuenta, y pónganse ustedes a pensar, si su domicilio es accesible, en el caso de que Dios no lo quiera, mañana algún miembro en su hogar adquiere una discapacidad y tiene que usar silla de ruedas. Y tiene que ir al baño, y tiene que ir a la sala, y tiene que disfrutar de todo lo que hay en el hogar. Su casa, la casa de ustedes, piensen así muy rápido, sería accesible para que una persona en silla de ruedas pueda usar todos los servicios, y eso es un tema al cual no debemos rehuir, porque primero que la discapacidad puede presentarse en cualquier momento de la vida. Seguro que sí, cuando seamos más adultos, cuando pasemos a la edad avanzada, vamos a tener movilidad reducida, no podremos subir escaleras, de repente no podemos tener equilibrio, vamos a necesitar de una serie de ayudas y que nuestro entorno sea accesible, ¿no? Para evitar tener que hacer cosas más allá que afecten la propia dignidad y el trato adecuado a la persona, al ser humano, ¿no es cierto? Entonces, pensemos desde ya, por ejemplo, en esta cuestión. Y como les decía, esto implica no solamente en la ciudad urbana, en la ciudad costera, sino en todos los entornos en el que hacer. Por eso que el transporte, por eso que las comunicaciones, la información resultan fundamentales que sean accesibles a todas las personas. El mismo artículo 9 va desarrollando, ¿no?, en sus incisos, que no me voy a detener mucho, pero la información está ahí, ¿no? Cuando habla describe ya con más detalle, ¿no?, dónde debe haber accesibilidad. Y esto lo menciona para enfatizar, pero no quiere decir que sea excluyente de lo que no esté mencionado acá. Este articulado es de números apertus, dicen los abogados, o sea, quiere decir que puede seguir ampliándose este listado de ámbitos en donde se aplica la accesibilidad, ¿no? Ahí está. Podemos ver todo lo que ya hemos venido mencionando. En la siguiente diapositiva, también, ¿no?, está la obligación, ya que esto es importante, porque esto es una primera obligación que en materia de accesibilidad la Convención le asigna a los estados parte de la Convención. Y ya recuerden que el Perú es un estado parte de la Convención. ¿Y qué le dice la Convención al Estado? A formular, a promulgar normas. ¿Sí? Acá está. Normas, directrices sobre la accesibilidad y los servicios. Ahora sí entenderán cómo es que se concibió y se hizo esta ley por la cual hoy día estamos aquí reunidos, ¿no? La ley 31.784, ¿verdad? Creo que es no, perdón, 31.847. Disculpen, la memoria a veces ya me juega malas pasadas. Pero bueno, ahí está. También el Estado debe asegurar, miren qué importante es esto, asegurar que las instituciones privadas que prestan servicios al público también tengan en cuenta todos los aspectos necesarios para garantizar la accesibilidad
de las personas con discapacidad. O sea, no es una cuestión, es un tema del Estado, no, señores. También el sector privado, empresas, instituciones, ONGs, también aquí les ha caído. Cuando llueve todos se mojan, muy bien. Entonces, y el Estado tiene la obligación de que así sea, o sea, asegurar y generar mecanismos de supervisión, de fiscalización, de asistencia técnica, de vigilancia para que esto se cumpla. Pero como las cosas no vienen solas, también es necesaria la formación para esto. Y por eso es que este literal C, ¿no?, de este artículo 9, numeral 2, habla de la formación a que el propio Estado también debe brindar sobre estos temas. Y por eso es que decía hace un rato, las universidades, los institutos, están obligados a incorporar en las currículas de las carreras la temática de discapacidad y de manera específica también hay un artículo de la ley que vamos a ver luego, cómo es que la accesibilidad también debe ser materia a tratar en carreras específicas como de arquitectura, ingeniería, ¿no?, y de diseño, porque obviamente allí se necesita que esos componentes los futuros profesionales los conozcan, los dominen y los apliquen. ¿Sí? Vamos a la siguiente. Y hablamos de que los edificios y todas las instalaciones cuenten con los servicios, ya esto es algo muy específico para las personas, por ejemplo, con discapacidad visual, ¿no? Cuando hablamos de la señalética, los formatos braille para las personas ciegas, la señalética para las personas, por ejemplo, con discapacidad intelectual, a través de pictogramas que expliquen el uso de las cosas, de las vías públicas, de los servicios, ¿no? Y también ofrecer formas, ¿no?, de humana, con animales, con intermediarios, con intérpretes, como ya hemos mencionado, intérpretes de lengua de señas, guías intérpretes para personas sordociegas, mediadores, y una serie de personas que luego, cuando se hable de capacidad jurídica, por ejemplo, vamos a encontrar en la designación de apoyos y salvaguardas también mencionados estas mismas situaciones que deben brindarse para las personas con discapacidad. Promover el acceso a las tecnologías también es una obligación. Todo esto es una obligación del Estado parte. En este caso, obligación del Estado peruano. Y por eso es que desde el CONADIS, ¿no?, a través de sus diversas direcciones, a través de sus diversas actividades, estamos promocionando constantemente todas estas cuestiones. Por ejemplo, para los amigos que usan de tecnologías adaptadas o usan aplicativos, hay todo un catálogo que el CONADIS ha aprobado, publicado, muy interesante, interactivo, sobre qué elementos, qué herramientas accesibles pueden encontrar según los tipos de discapacidad y según la actividad para la educación, para el trabajo, para el recreo, para el deporte. Ahí hay información que pueden encontrar visitando la página web de CONADIS, donde van a encontrar esta información por fin. De tal manera que el Estado peruano, a través de CONADIS, viene cumpliendo con esto. De repente, para algunos esto no es lo que se espera o no es el óptimo, pero acuérdense que también la realización de los derechos humanos es progresiva, ¿no? Y es un mandato, así está establecido en la propia Convención, en los tratados de derechos humanos, en la propia Ley 2993, la accesibilidad y el acceso a los derechos humanos y a todos los beneficios que las personas reciben también es progresivo, porque eso está obviamente supeditado a la disponibilidad de los recursos que tiene el Estado. Y como sabemos, el Estado cuenta con recursos limitados, ¿no?, supeditado a la caja, supeditado al Producto Bruto Interno, supeditado al cumplimiento al pago de los impuestos, etcétera. Y eso obviamente, pues, para atender todas las tareas del Estado, hace pues que los recursos siempre sean escasos y vamos a la siguiente. La ley 29973, que es la ley general de la persona
con discapacidad, como ya hemos dicho, no me voy a detener mucho, en su artículo 3º, ¿no? Establece como principio la accesibilidad, que es, como les dije, ya copia de lo que en la propia convención se menciona. Y hay un capítulo completo, ¿no? Que es el capítulo 3 o el capítulo 3º de la ley, que va desde los artículos 15 al 23, donde se desarrolla toda la temática de la discapacidad. No me voy a detener en todo el detalle, pero es casi una copia también y un desarrollo de lo que ya hemos visto desde la convención. Y acá lo que se hace en el caso de la ley 29973, trasladar, plasmar esas obligaciones del Estado, y donde estamos hablando otra vez de cuáles son los entornos en donde se aplica la convención para buscar la vida más autónoma de las personas. Y estamos hablando de la educación. En la siguiente diapositiva vamos a hablar del tema de la accesibilidad a los espacios públicos, a la recreación de los niños y las niñas con discapacidad. Y acá algo importante, se establece la potestad fiscalizadora de CONADIS en materia de accesibilidad, ¿no? Y también competencia o función o potestad que se comparte con la municipalidad. Mientras el CONADIS fiscaliza y sanciona a las entidades públicas que no cumplen con las normas de accesibilidad, las municipalidades hacen lo propio con las entidades privadas. Entonces tenemos ahí los ámbitos definidos de actuación en materia de fiscalización y sanciones. Bien, a través de la potestad sancionadora, son dos, la otra herramienta que tenemos, porque no solamente es la fiscalización, sino también la sanción. O sea, son dos facultades, ¿no? Fiscalizar por un lado y por otro lado sancionar. En el caso de las entidades públicas, porque en el caso de entidades privadas solamente podemos fiscalizar limitadamente en algunos casos y es la municipalidad la que sanciona, o algunas otras entidades que tienen esa potestad para determinados asuntos. Pero eso, ¿dónde lo vamos a ver? En la propia ley está establecido en el artículo 80, ¿no? Que rápidamente vamos a mostrar. Vamos a la siguiente y tenemos que el artículo 17 habla de las condiciones en que las entidades públicas y privadas que brindan servicios al público deben contar con ambientes y rutas accesibles, ¿no? Para permitir el libre desplazamiento de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones que los demás. Esto ya, como lo hemos venido explicando, es simplemente se está llevando al nivel normativo. Y como se está llevando a este nivel normativo, acá es donde se generan pues los derechos que las personas con discapacidad tienen a hacer cumplir estos preceptos, ¿no? Vamos a la siguiente. El artículo 18, que es muy importante, las viviendas para las personas con discapacidad, ¿no? Acá la ley le atribuye la obligación al Ministerio de Vivienda, ¿no? De promover y regular el acceso preferente, ¿no? De las personas con discapacidad a los programas de vivienda que el propio ministerio tiene en su cargo, ¿no? Y se establece que en estos programas debe incorporarse la accesibilidad, ¿no? Entonces, estamos en el tiempo, me están indicando, ¿verdad? Sí. Muy bien. Vamos a acelerar, ya estamos terminando. E igualmente, la accesibilidad también se ha regulado para los establecimientos, como podemos ver, ¿no? Los parqueos públicos y privados. Y acá tenemos un problema bastante grande porque todavía no llegamos a respetar como ciudadanos este derecho que tienen las personas con discapacidad. Y constantemente vemos ocupados los espacios públicos o los espacios donde deben estacionarse o deben dejar libre para que las personas con discapacidad con movilidad reducida los utilicen y tengan las facilidades de acceder a las instalaciones, a las instituciones. Eso no se viene cumpliendo
lo que implica pues que hay que penalizar. Se penaliza, pero aún así hace mucha falta la toma de conciencia en esta materia. El artículo 20 habla de la accesibilidad en el transporte público terrestre de pasajeros, ¿no? Donde se regula el asiento preferencial, ¿no? Y que los servicios de transporte sean públicos o prestados por privados como servicio público, deben tener unidades de transporte accesibles. Aquí estamos todavía en el Perú en general en una brecha enorme porque nos falta que los servicios de transporte sean accesibles. Y miren ustedes cómo la no accesibilidad del transporte genera que no se puedan ejercer debidamente otros derechos, como el derecho a la educación, al trabajo, a la salud, porque resulta muy oneroso, en muchos casos, que las personas con discapacidad puedan salir y trasladarse de un punto a otro en la ciudad. Imagínense una persona que utiliza silla de ruedas, que vive en Villa El Salvador o que vive en Ventanilla y necesita trasladarse a Lima o a otro distrito y no hay un transporte accesible para movilizarse en silla de ruedas, tiene que hacerlo en un taxi. ¿Y cuánto cuesta un taxi en la ciudad de Lima por una distancia no baja de 15, 20, 30, 40 o 50 soles? Eso ya encarece de por sí cualquier servicio gratuito que se quiera prestar. Por eso es que el transporte es esa vía que debemos fortalecer. Me quedan 10 minutos y voy a tratar ya de terminar, sí, nos faltan pocas diapositivas. Y acá es importante mencionar algunas cifras, por ejemplo. En Lima Metropolitana, de los 234 buses que conforman la flota del servicio metropolitano, solo 23 son accesibles. Y tenemos más de 40 rutas entre alimentadores y troncales. Y con 23 buses, obviamente, eso no se cubre. ¿Y esto por qué ocurre? Porque, obviamente, los contratos que se suscribieron en su momento establecían solo una obligación del 9% de unidades accesibles. Ahí necesitamos seguir desarrollando, seguir mejorando los servicios para que las unidades, hayan más unidades de transporte, hayan más rutas accesibles para las personas con discapacidad y ese derecho no se esté vulnerando. El servicio de tren eléctrico sí es accesible, cumple con bastantes estándares de accesibilidad y tratamos nosotros desde el CONAIS hacer una vigilancia permanente para que no decaigan los servicios accesibles. En el tema del metropolitano, a través de sus 30 y tantos paraderos a nivel de toda su ruta, nosotros hemos fiscalizado y venimos sancionando cuando encontramos que no está cumpliendo con los criterios de accesibilidad en el transporte. Entonces, esto es una herramienta importante y a nivel nacional, en muchas ciudades no existe transporte público de pasajeros y no existen sistemas de transporte multimodal que permitan el acceso. Ya desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, por ejemplo, se está trabajando en un proyecto de promovilidad urbana en 29 ciudades importantes, es decir, con más de 500.000 personas, donde se está incorporando el tema de la accesibilidad para que las nuevas obras, los nuevos proyectos de desarrollo de transporte cumplan el criterio de accesibilidad. El CONAIS está muy pendiente en de transportes para desarrollar estas situaciones y garantizar, como dice la convención y como dice la ley, que los nuevos servicios de transporte en estas ciudades que se están implementando, por ejemplo en Trujillo, en Arequipa, en Ayacucho que se viene, sean y cumplan con los criterios de accesibilidad. Vamos al siguiente. Vamos a saltar un poquito una diapositiva y vamos a hablar de la accesibilidad en la comunicación. Tema que ya también lo hemos tocado tangencialmente, pero quería mostrarles que está aquí en la ley, ¿no? Dice en el numeral 21.1, el Estado garantiza a las personas con discapacidad libertad de elección respecto a los medios y los formatos de comunicación.
¿no? Otra vez se menciona la lengua de señas, el sistema braille, las comunicaciones aumentativas, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, tenemos una norma, que esta norma debe cumplirse, por eso es que mencionaba, ¿no? La ley 29.535, que habla sobre el lenguaje de señas. Estamos trabajando para lograr que se formen más intérpretes en lengua de señas y que las instituciones cumplan con sus intérpretes, por ejemplo. Que los servicios de información a los usuarios, recibos de agua, de luz, de teléfono, también puedan ser impresos en braille, por ejemplo, cuando se solicite. Entonces, las personas con discapacidad visual que requieran que su recibo de agua o de luz o teléfono les llegue en sistema braille, lo pueden solicitar a la empresa, ¿no? Igual, si son servicios digitales, también deben ser accesibles como ya lo hemos mencionado, ¿no? La accesibilidad de la comunicación, como estamos viendo, ¿no? Permite pues que la persona se informe adecuadamente en forma oportuna. Hicimos una recopilación, por ejemplo, cuando estábamos en la pandemia, si el Estado estaba proveyendo servicios accesibles de información respecto al COVID. Habían algunos servicios, ¿no? Había comunicación en lengua de señas, no se pudo hacer comunicación braille porque obviamente eso implicaba el riesgo de la transmisión del virus a través de la lectura braille. Entonces, todo fue oral, todo fue con mensajes transmitidos virtualmente que en alguna medida sí cumplían con algunos criterios de accesibilidad medianamente, ¿no? Hay que también ser objetivos, no todo fue así, al principio tampoco, pero progresivamente fue mejorándose eso y yo creo que quedó una enseñanza muy importante en esos terrenos, ¿no? Tenemos que recientemente se modificó la ley 29.973, la ley 31.707, donde con carácter mandatorio hace que los servicios de restaurante y los servicios turísticos cumplan con las normas de accesibilidad marcando porcentajes, ¿no? Entonces, la implementación del sistema braille para bienes y servicios es importante porque en el Perú, de acuerdo a lo que estima el INEI, existirían alrededor de 800.000 personas con discapacidad visual, de las cuales aproximadamente 200.000 tienen ceguera total y cerca de 600.000 algún nivel de discapacidad visual. Entonces, para este enorme colectivo que forma casi el 50% de todas las personas, el 40% de las personas con discapacidad, necesitamos definitivamente comunicación accesible, comunicación en sistema braille, comunicación digital accesible. Y a través de esta nueva ley que se dictó en febrero de este año, pues los servicios turísticos deben contar también con información accesible a las personas con discapacidad visual. Y porque, claro, las personas con discapacidad en general gozamos, nos gusta hacer turismo, a tener actividades de recreación, ir a salir a un restaurante, ir al cine, ir a pasear, cuando obviamente los recursos lo permiten, y necesitamos encontrar servicios accesibles. Y también como una fuente de ingresos y de trabajo y de oportunidades también para promover el turismo de personas con discapacidad del exterior. Existe muchísima gente en Europa con recursos, en Estados Unidos, en Asia, que tienen recursos, que tienen discapacidad y que buscan lugares y servicios accesibles a donde visitar. El Perú también tiene que ponerse a tono con esto y trabajamos por eso con el Ministerio de Comercio y Turismo para promover justamente más servicios accesibles a favor de las personas con discapacidad. Ya hablar de la accesibilidad de los medios de comunicación es reiterativo, ¿no? Pero en este caso sí es importante que se obliga que los servicios en los medios de comunicación públicos y privados también cuenten con la accesibilidad de las personas con discapacidad.
Y obviamente el artículo 25 de la ley, en la última diapositiva que les voy a mostrar, habla de la tecnología a la cual ya me he referido. No nos va a dar el tiempo para desarrollar rápidamente el módulo de cuáles son las infracciones, pero están relacionadas al incumplimiento de estas normas que hemos tratado de resumir. Y específicamente una, ¿no? Para el Estado, que es importantísimo tomar en cuenta. El artículo 24 de la ley, como habla de que todos los servicios y bienes que contrata el Estado deben garantizarse que cumplan con las normas de accesibilidad. Está en la diapositiva 26, artículo 24, para que lo podamos leer, ¿no? Quiere decir que el Estado, cuando compra bienes o cuando contrata servicios, debe asegurarse que en la regulación de ese servicio o en el requerimiento del bien, en las características del bien, debe cumplir con las normas de accesibilidad. Cuando esto no se cumple, el CONADIS fiscaliza y puede sancionar a la entidad que infringe con esta disposición. Así como se sanciona, ya hemos dicho, el no tener los espacios públicos accesibles, que no cumplan con la norma técnica de accesibilidad urbana, que recientemente fue modificada, la norma 120. El tema da para muchísimo más, el tiempo es bastante escaso, me hubiera gustado pues desarrollarlo completamente. Sin embargo, creo que el panorama que hemos presentado en este día de la Nacional de la Accesibilidad, que por primera vez se conmemora en nuestra patria, marca un antes y un después en lo que es el abordaje de esta temática, y creo que la sociedad entera debe empezar a tomar conciencia de esta importante herramienta que el Estado, a través de la ley, nos está poniendo en las manos para poder hacer la vigilancia, para hacer la incidencia, para insistir con los gobiernos regionales, con los gobiernos locales, con el propio Ejecutivo, para que avancemos en la construcción de ciudades accesibles, de servicios accesibles, y que las personas con discapacidad no vean limitados sus derechos por no haber incorporado la accesibilidad como un elemento fundamental en el diseño de los bienes y servicios. Entonces, con esto quiero agradecer la oportunidad que se nos ha brindado y decirles que desde el CONADIS estamos a disposición a trabajar con todos ustedes esta temática para seguir difundiendo, promoviendo, concientizando y logrando una mejor calidad de vida para los más de 3 millones de personas con discapacidad en nuestro país. Nuevamente, mi agradecimiento al Ministerio de Justicia, al Centro de Estudios, a la directora y a todo el equipo que ha hecho posible esta charla con ustedes, este diálogo que espero para poder responder sus preguntas, y a ustedes agradecerles el estar conectados, la paciencia de escuchar, y espero pues hayan podido comprender lo que he querido transmitirles. Muchísimas gracias, hasta cualquier momento. Muchas gracias, doctor Víctor Vargas, por su gran exposición. Agradecemos asimismo a las personas que nos vienen siguiendo. Seguidamente vamos a dar inicio a la ronda de preguntas. Doctor Chávarri, tenemos las siguientes preguntas. Se las voy a formular, ¿sí? Y, o si gusta, se las voy indicando una por una para que las puedan contestar. Usted me indica. Una para que no se nos pase ninguna y todas queden contestadas. Perfecto. A ver, la primera pregunta es, ¿cuál es el porcentaje de personas con discapacidad que se permite para trabajar en el sector público? De acuerdo a la ley 29973, artículo 49.3, el sector público debe contratar a no menos del 5% de personas con discapacidad bajo cualquier forma de contrato laboral. Aquí es importante mencionar contrato laboral, que no es lo mismo locación de servicios o servicios por terceros, o lo que antes se conocía como recibo por honorarios profesionales. Eso no entra en la contabilidad del 5%. Y tampoco entra en la contabilidad aquellas personas que, teniendo una discapacidad, no cuenten con el certificado
que las acredite como persona con discapacidad. Entonces son dos requisitos. Contrato laboral, o sea, aquel contrato que genera un vínculo laboral, cualquiera sea esa modalidad, y que la persona tenga alguna discapacidad, no menos del 5% en el Estado y 3% en el sector público. Perfecto. Una siguiente pregunta es, ¿existe sanción para las instituciones públicas que no cumplan con el mínimo de personas con discapacidad trabajando? Sí, el artículo 81 de la ley 29973 establece que las entidades públicas que no cumplen con la cuota del 5% son fiscalizadas y sancionadas por el CONADIS. Y de esto puedo contarles que ya existen cerca de 60 o 70 entidades que hemos ido sancionando desde el año 2019, 20, 21, 22 y 23 por incumplir con la cuota de empleo. Y ahí no se salva nadie. Sector del Poder Ejecutivo, ministerios, gobiernos regionales, gobiernos municipales, vienen siendo sancionados. Sin embargo, debo decir, por ejemplo, como dato, el año pasado fiscalizamos 118 instituciones públicas y privadas de los 3 niveles de gobierno. Encontramos que solo el 7% de todas estas entidades, las 118, cumplían con la cuota de empleo y un 94% no cumplía. Entonces, esas son entidades sujetas a sanción. Y como dato también contarles que, de acuerdo a la información que tenemos, existen cerca de 38.000 personas con discapacidad debidamente certificadas y registradas que trabajan en el Estado. Falta para cubrir el 5%, alrededor de 70.000 que deberían estar trabajando. Y eso es un esfuerzo que debemos hacer como Estado y como sociedad también, porque necesitamos mejorar el acceso de las personas con discapacidad a la educación para que mejoren sus niveles de formación académica, porque, como ustedes saben, la meritocracia es uno de los principios rectores, ¿no?, en el tema de los recursos humanos, y obviamente es algo que no podemos eludir. No se puede contratar por el hecho de tener discapacidad, aunque no sepan hacer nada. Lamentablemente, esa es una cuestión dura, pero que tenemos que asumir, y como Estado tiene que asumir también la responsabilidad frente a ello, ¿no? Y desarrollar, como manda la ley, programas de empleo temporal, programas de apoyo, programas de formación, de rehabilitación, de habilitación y de reconversión también para seguir generando oportunidades. Y en eso, CONADIS viene trabajando fuertemente. Gracias, doctor. A ver, tenemos otra pregunta. ¿Podría mencionarnos cuáles son los trabajos más importantes que viene desarrollando el CONADIS en beneficio de las personas con discapacidad? Bueno, es un poco grande la respuesta, sin embargo, sin perjuicio de ello, lo que voy a decir, también invito a mirar nuestras páginas y nuestras redes sociales. Allí constantemente tenemos esta información, pero podría decir muy rápidamente, ¿no? Por un lado, ejercemos la potestad fiscalizadora y sancionadora de la ley en el marco de lo que ya he mencionado y lo que se ha explicado esta tarde. Y tenemos resultados que están publicados allí, con entidades sancionadas, con información estadística y valiosa para poder seguir diseñando políticas que cumplan con las leyes, por un lado. Tenemos un trabajo bastante vigoroso en el tema de promoción, difusión y concientización a la sociedad con diversos programas, ¿no? Desde programas a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación como son la televisión y la radio. Tenemos para el tema de inclusión laboral, realizamos emprendimientos. Ahora nos encontramos en aplicación del artículo 1562, desarrollando un programa de capital semilla para los emprendedores, y seguimos trabajando por más oportunidades, transversalizando el enfoque de discapacidad a nivel de los gobiernos regionales, de los gobiernos locales, brindando asistencia técnica, fortaleciendo capacidades en los operadores de todo el Sistema Nacional de Atención a la Persona con Discapacidad, en el cual están gobiernos regionales, gobiernos locales, de municipales, distritales y provinciales, y a ellos, que son la primera línea de atención, tenemos que capacitarlos para que utilicen
adecuadamente los recursos que la ley de presupuesto les da cada año y que van alrededor de los 200 millones que deben gastarse en mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad a través de mejorar la accesibilidad en regiones, en municipalidades. Digamos que eso como una muestra de lo que hacemos a grandes rasgos, ¿no? También la política nacional multisectorial en discapacidad para el desarrollo al 2030, aprobada en el año 21, hacemos el seguimiento a su implementación de los 31 servicios que tiene esta política a favor de las personas con discapacidad y que deben ser ejecutadas por diversos organismos del Estado, Poder Ejecutivo, gobiernos regionales y gobiernos locales otra vez. O sea, en líneas gruesas, eso es lo que viene haciendo CONADIS de acuerdo al mandato de la ley 29973. Perfecto, doctor. Tenemos otra consulta. Indica, es de conocimiento público que existen páginas de redes sociales donde se denuncian actos que perjudican y vulneran los derechos de las personas con discapacidad, como por ejemplo el estacionarse en lugares señalados exclusivamente para personas que utilizan silla de ruedas. En ese sentido, ¿hay alguna plataforma donde se pueda denunciar de manera formal la vulneración de estos derechos? Claro que sí, la ley 31412 que habla del pase libre, la ley 29535, la ley 29034 que es de 035 que es de los parqueos, establece efectivamente que se sanciona cuando las personas invaden o ocupan los estacionamientos o los espacios reservados a las personas con discapacidad. Se puede denunciar esto a través de la página web de CONADIS. Hay un formato accesible, bastante sencillo. Lo que sí tienen que proporcionarnos es los datos certeros de la vulneración. Fecha, hora, vehículo, ¿no? Las personas que están afectadas, porque, y si es posible, foto o video como medio probatorio. A través de eso, nosotros tenemos nuestra unidad de denuncias que procesa la información e instaura el proceso fiscalizador. Cuando corresponde, se impone la sanción, o también cuando corresponde, cuando no nos corresponde sancionar, el expediente se deriva a la entidad competente, que puede ser la ATU o que puede ser la PNP, de acuerdo a la naturaleza de la vulneración. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por haber absuelto las consultas de nuestro público participante. Ha sido un gusto contar con su participación en esta conferencia. Esperamos que no sea la última vez también, doctor. Lo comprometemos a una siguiente participación, a otra conferencia virtual, o quizá podría ser de repente de manera presencial también. Agradecemos. Claro que sí, con todo gusto y a completa disposición del Ministerio de Justicia para seguir difundiendo estos importantísimos temas que son pues de interés general de todas las personas y de las personas con discapacidad con más razón. Muchísimas gracias por la oportunidad y hasta pronto. Gracias, doctor. Agradecemos también, ¿no? Queremos mencionar a las 220 personas que nos han acompañado en esta tarde y también agradecer a nuestro traductor de lengua de señas que nos ha acompañado el día de hoy, Moisés Piscoya. Muchísimas gracias a todos. Por favor, no olviden completar el link de la encuesta, ¿sí? Nos ayudará bastante también a mejorar. Muchísimas gracias y es todo por el día de hoy. Hasta otra oportunidad.